Bueno, queremos hablar de una de las grandes polémicas del día a nivel internacional, lo que ha ocurrido con el presidente de Argentina, Javier Milei, que promocionó una criptomoneda bastante fraudulenta y que ha provocado toda una tensión y críticas en su contra porque esta criptomoneda elevó dramáticamente su valor, luego se desplomó y provocó que mucha gente perdiera una gran cantidad de dinero, siendo acusado Javier Milei de haber participado de una estafa y ahora además con denuncias de que podría haber un juicio político de destitución en su contra. Tomamos contacto desde Buenos Aires con Estefanía Pozo, periodista argentina, especialista en economía, editora además del Buenos Aires Herald y panelista en el programa de C5N, canal de televisión argentino. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo por allí a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, hemos visto, ¿no? Para mí, uno de los grandes errores que ha cometido Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada, porque fue un disparo en los pies. Él siempre se ha erigido como un economista, como un experto en esta área, y que finalmente haya caído en un hecho que puede ser constitutivo de delito o fraudulento, obviamente es un error no forzado sumamente grande. ¿Tú crees que fue sencillamente un error lo que hizo en promocionar esta criptomoneda o ves que hay algo detrás, alguna intencionalidad con respecto a este hecho? Mira, es muy difícil creer la hipótesis de que no sabía. Es una persona que es economista, es especialista, está bien, no tiene por qué conocer del mercado o del mundo cripto en particular, pero es muy difícil alegar inocencia cuando tu área de expertise es la economía y finalmente lo que estás diciendo es que te tomaron te tomaron el tiempo, ¿no? Como decimos acá, y no pudiste detectar que te estaban haciendo formar parte de una estafa. Creo que eso es una de las cuestiones centrales, digamos, o sea, creemos o no en la falta de idoneidad del presidente cuando es economista, cuando entiende el funcionamiento de los mercados financieros. A mí se me hace muy difícil. Ahora, que esto haya sido o que él haya sido parte de una conspiración que de alguna manera buscase generar una estafa a nivel global para hacerse millonario, tampoco lo puedo afirmar porque hace falta una investigación judicial y un proceso que determine que efectivamente él formaba parte de esta conspiración. Así que lo que te digo es, hoy es muy difícil tomar una posición diciendo es inocente o es el culpable absoluto. Sí. Yo no creo en la torpeza propia, ¿no? Y Claro. la ley argentina tampoco lo cree. Ahora, Estefanía, ¿qué se sabe de esta empresa Libra, que es justamente la dueña de este mismo tipo de criptomoneda? Había capitales argentinos, han salido a hablar también algunos representantes de esta misma empresa diciendo que eran asesores de Javier Milei. ¿Qué se ha ido conociendo también con respecto al origen de esta criptomoneda que no era tan conocida a nivel internacional y en la cual decide promocionar justamente el presidente de tu país? No era conocida de hecho porque la clave de esto es que Milei publicó alrededor de las 7 de la tarde Argentina el viernes pasado no solamente el proyecto en el cual se enmarca esta emisión de este token, de esta criptomoneda, sino también el contrato inteligente, es decir, como el número de identificación con la que tenés que buscar esa moneda en particular. La moneda se había creado media hora antes del tuit de Milei y alrededor de 5 minutos antes se había fondeado esta criptomoneda en algo que se llama pool de liquidez, que es lo que permite a distintos inversores entrar a comprar y vender dentro de este universo, porque si no tuviese fondos no hay manera de empezar la negociación de esta criptomoneda. O sea, lo que vos tenés es que la criptomoneda empezó a existir formalmente media hora antes de que el presidente tuiteara, saliera a postearlo en sus redes sociales y que posterior a eso, en los próximos 45 minutos después de su posteo, hizo una escalada hasta tocar valores máximos. Realmente el nivel de guita que se movió, de plata que se movió, superó los $1.000 millones en todo ese proceso, ¿no? La capitalización de mercado, es decir, el total de lo que valía el token, más de 4.500 millones de dólares. Ahora, ¿quiénes son quienes emiten? Esto que vos me preguntabas. No es la empresa Libra, Libra es el token. La emisión de este cripto la hacen distintos actores, hay distintos actores involucrados. El principal apuntado es un norteamericano, se llama Hayden Davis, que es el que salió en distintos videos a explicar qué es lo que había pasado. Y por otro lado hay otra empresa que se llama Keep Protocol, que es la que o Keep Network,
que es la que iba a juntar la plata y distribuirla, porque supuestamente esta criptomoneda para lo que se estaba destinada era para financiar a proyectos argentinos. Sí, Ahora, el problema es que a los 45 minutos, cuando esto estaba tocando un valor máximo, los propios desarrolladores salieron a vender y Hayden, que es este principal sí. apuntado, Hayden Davis, asumió en una entrevista que dio anoche a un youtuber que es especializado en estafas en Estados Unidos, que se quedó con aproximadamente 110 millones de dólares. Y él dice, Exacto. tengo esta plata y estoy esperando instrucciones del equipo de Milei a ver qué hago con esta plata. Claro, ahora él se autodefinió como asesor de Javier Milei también. Exacto, exacto. Y ahí está el vínculo que podemos empezar a construir de Milei con esta persona. Milei dice que es un emprendimiento privado, pero quien le lleva el vínculo con esta gente son dos personas de su entorno más cercano. Uno se llama Mauricio Novelli, que tiene vínculo con Agustín Laje, que es, te diría, el intelectual Sí, conservador responsable de la batalla cultural. exacto. Estos dos son los que tienen contacto con las personas de Estados Unidos, que son quienes les traen el desarrollo de esta cripto en particular. Entonces, formalmente no hay nadie de su gobierno que se ha identificado como responsable de esto. Sí, su hermana Karina Milei queda en los registros de las audiencias de la Casa Rosada que recibió a este Novelli, que aparentemente funcionó, y en función de lo que dice el propio Hayden Davis en Estados Unidos, es uno de los que coordinan o que funcionan Sí, como intermediarios entre Milei y los desarrolladores claro. de este proyecto. Ahora, Estefanías, sabemos que Milei es muy tuitero, le gustan mucho las redes sociales, generalmente está reposteando y compartiendo información, pero ¿quién habría estado detrás de este tuit? Tú que conoces la interna ahí de la Casa Rosada. ¿El mismo habría sido Karina Milei, que tú bien lo dices, ella tenía conocimiento? Porque, por ejemplo, hay muchos que se sorprendieron, entre ellos el ministro de Economía, Toto Caputo, entiendo que el vocero tampoco tenía muy conocimiento de este mismo tema. ¿Quién habría sido el que guió a postear esto a Milei o fue netamente una iniciativa propia? Mira, todo indica que es una iniciativa propia. De hecho, por ejemplo, los periodistas que están acreditados en Casa Rosada contaban, Rosario Ayerdi es una periodista argentina que está acreditada en Casa Rosada y que conoce al dedillo todo el funcionamiento del mundo libertario, del gobierno libertario. Lo que dicen es que cada vez que negocian con alguien, con algún interlocutor político, les aseguran todo menos lo que pasa en las redes sociales de Milei. Es decir, gran parte de la gestión del gobierno de Argentina pasa por la cuenta de Twitter o de X ahora del presidente, y es un terreno que los negociadores del propio gobierno no pueden garantizar como fuera de tensiones. Con Sí. lo cual te diría, es muy improbable que Milei no haya sido quien tuiteó, o por lo menos quien haya dado el visto bueno a realizar ese posteo. Lo más grave de todo no es solamente que posteó esto y por ese motivo empezó a Sí, acelerarse la suba de precios, sino que lo sostuvo fijado alrededor de 5 horas. claro. Entonces, no es solo que tuiteó, sino que mantuvo ese posteo durante 5 horas, y recién después de las 12 de la noche, a la madrugada argentina, casi cerca de la 1 de la mañana, recién ahí borra el tweet y el Sí. posteo y dice, lo borré porque no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, ¿no? Claro, que él reconoce, que eso también yo creo que es algo distinto, por lo menos al perfil que tiene Milei, que él es siempre muy avasallador, que le gusta tener la razón. El que reconozca quiere decir que internamente también hubo un darse cuenta de un error sumamente grande que se había cometido y por lo tanto intentarlo rectificar. Yo creo que es algo distinto también al tipo de Milei que nosotros hemos visto. Por último, Estefanía, ¿cuál va a ser el costo político y social que va a traer esta misma controversia? Ya sabemos que hay sectores de la oposición que han pedido un juicio político en contra de él, que yo creo que no va a prosperar hasta a menos que se conozca un antecedente bastante claro, pero claramente esto ha sido el tema de debate el día de hoy en las últimas horas. ¿Cómo crees que también lo va a tomar la gente? ¿Cómo si esto le va a repercutir en niveles de aprobación o de adhesión finalmente a sus mismas políticas? Mira, yo lo que creo es que es la mayor crisis del gobierno hasta este momento, que va a ser muy difícil que el gobierno pueda anular definitivamente la conversación alrededor de esto. En las redes sociales es prácticamente de lo único que se habla, y no solamente personas que son críticas al gobierno del presidente, sino incluso sus propios militantes, con lo cual te diría,
esto es una mancha grande a Milei porque está asociado a una estafa, ¿no? No es tan sencillo. Incluso si adherimos a la teoría de que el presidente argentino fue engañado, tampoco sale indemne porque es engañado en su propio territorio, ¿no? Claro. El territorio de la economía. Entonces yo lo que creo es que esto es una crisis grande, la más grande que enfrenta Milei, es autoinfringida. La oposición efectivamente presentó pedidos de juicio político, no creo que prosperen, como vos decís, y es tan dinámico esto y es tan impredecible Milei que es muy difícil saber si esto realmente va a terminar de desgastarlo en la legitimidad política. Yo lo que creo es que, por ejemplo, los mercados financieros hoy en Argentina operaron todos a la baja, es decir, hubo Sí. un traspaso en la cotización de los activos financieros, y en Argentina, si tenés mucho movimiento o intranquilidad en el frente financiero, te puede pasar a la economía real. Creo que el mayor riesgo es que esto impacte a la expectativa de los mercados financieros, que es a donde apunta todos sus esfuerzos el gobierno de Milei. Hoy incluso el ministro de Economía salió a dar una entrevista. Sí. Y si eso pasa, yo creo que hay más probabilidades de que a Milei se le complique la cuestión política. Hasta ahora es muy difícil saber qué es lo que Claro. viene hacia adelante, pero sin duda es su mayor crisis política. Totalmente, comparto esa misma opinión. Noticia en desarrollo que estaremos conociendo también de mano justamente desde ese lado de la cordillera. Estefanía Pozo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo hasta Buenos Aires. Chao, chao. Muchas gracias, besos por allí. Nos vemos.